presa Manuel Ávila Camacho tuvo en su diseño inicial un lago artificial para los poblanos con alto poder adquisitivo, el conocido lago de Valsequillo. Se cuenta que a él se iba a pasear en lancha, pernoctar en cabañas privadas, se convirtió en un balneario de moda e incluso desde los años 50 se realizaron competencias internacionales de deportes acuáticos, además de torneos de pesca. Quienes tuvieron acceso a este exclusivo lugar en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado buscaban tener un embarcadero a la orilla del lago para sus respectivos botes. El diseño de la presa estuvo a cargo de los ingenieros Marcos Mastreta Arista y Gustavo Sentíes, así como del arquitecto Miguel Pavón Rivero. Los trabajos de construcción iniciaron el 10 de enero de 1938 y terminaron el 31 de agosto de 1946. Existe una plaza de toros conocida como Las Brisas, en la que se realizaban corridas de Año Nuevo, abiertas al público, que se llevaban a cabo el 1 de enero de cada año. Esta se construyó cuando el toreo, la plaza de toros ubicada en la 19 Sur entre 9 y 11 Poniente, fue demolido en 1974. Hace algunos años diversos empresarios organizaron una iniciativa para reabrirla. Valsequillo ha sido un sitio de recreo en el que se realizan actividades como caminatas, ascensión al Cerro Toluquillo, visita a Africam Safari, escalada en los famosos Pericos, reuniones en las cercanías del lago, esquí acuático, skateboard, entre otras. El lago de Valsequillo es compartido por los municipios de Puebla, Xicatlacoya, Huehuetlán el Grande, San Juan Atzompa, Xochiltepec, San Martín Totoltepec y Teopantlán. Para no hacer un recorrido de 30 a 40 minutos bordeando la presa, los habitantes y visitantes de la zona deben hacer uso de las pangas disponibles y el recorrido tarda alrededor de 5 minutos. El 2 de febrero de 2012, la presa Manuel Ávila Camacho fue incluida como sitio Ramsar, que como ya había contado el doctor Ernesto Mangas en otro episodio de Descubriendo Puebla, es una designación internacional para áreas naturales protegidas relacionadas con cuerpos de agua, que generan una gran biodiversidad. Valsequillo alberga una gran cantidad de aves endémicas de Puebla y recibe distintas aves migratorias. La zona de Valsequillo es una de las localidades fosilíferas del Pleistoceno más importantes del país. María Felicitas Rojas afirma que esta zona fue un antiguo lago glacial formado durante el Pleistoceno, el cual guarda evidencia prehistórica de gran importancia. El paisaje actual del lugar poco se parece al que existió en tiempos prehistóricos. Eran zonas de extensos pastizales y áreas boscosas donde vivían grandes animales como mamuts, mastodontes, bisontes, osos, así como animales de talla más pequeña como berrendos, tapires y pecaríes. Toda la fauna prehistórica de Valsequillo se extinguió hace miles de años, pero los restos de su existencia dormitan escondidos en el lugar o resguardados en alguna colección particular o pública. Entre los primeros investigadores que realizaron trabajos formales en Valsequillo estuvo el paleontólogo Henry Fairfield Osborn, quien visitó la zona a inicios del siglo XX. De ella extrajo material para su estudio en Estados Unidos. Tiempo después publicaría un breve artículo en el que mencionaría la presencia de mamuts, así como otros restos de mamíferos provenientes de la localidad de Totimehuacán. Un investigador mexicano que enfocó buena parte de su carrera al estudio sobre prehistoria fue el profesor Juan Armenta Camacho, catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla. El profesor Armenta estaba a cargo de la colección osteológica del Departamento de Antropología e Historia de la Universidad de Puebla, CODUAP. En la década de 1960, el profesor Armenta dio a conocer sus hallazgos, por lo que llamó la atención de investigadores extranjeros, entre los que estuvieron la doctora Cynthia Irwin Williams, de la Universidad de Harvard, quien visitó Valsequillo para colaborar con el profesor. En 1962, ambos investigadores iniciaron el proyecto Valsequillo, financiado con una beca de la American Philosophical Society, y para 1964 fueron apoyados por la National Science Foundation. En los últimos 3 años de la década de los 60 del siglo pasado se presentaron una serie de polémicas que tuvo como resultado el término del proyecto Valsequillo. Además del proyecto Valsequillo, hubo otras iniciativas de investigación como la que llevó a cabo la Fundación Alemana para la Investigación Científica, con su Proyecto México, el que consideraba varias disciplinas enfocadas al estudio de la región Puebla-Tlaxcala, entre las que se encontraban arqueología, etnología, geología, historia, paleontología y otras. El doctor Eke Günther de la Universidad de Kiel fue quien se enfocó en el estudio paleontológico y geológico del área de Valsequillo dentro del Proyecto México. Investigó los sedimentos de la zona, recolectó e hizo una clasificación taxonómica de vertebrados del Pleistoceno, además de comparar los fósiles recolectados en Estados Unidos y Europa. En 1968 se hicieron los últimos trabajos paleontológicos del Proyecto México por parte del Dr. Horst Bunde. Él ofreció un estudio detallado de la geología de Valsequillo, en el que menciona que los depósitos de la zona van desde el Albiano, que fue la última edad del Cretácico inferior, hasta el reciente.
Entre los fósiles reportados por el equipo del Dr. Bunde estuvieron dientes de équidos fósiles, molares aislados de proboscideos, además de que se señalaba en algunos de los informes publicados que los restos fósiles de la zona poseen una edad aproximada de 26.000 años, según las dataciones con radiocarbono hechas en la Universidad de Kiel. Hubo un paleontólogo amateur que también se dedicó a hacer exploraciones y rescate de fósiles, el señor Moisés Cabrera Huerta. Empezó a trabajar de forma autodidacta cuando de joven se mudó de Veracruz a Puebla. Así dio inicio a la colecta de fósiles en los alrededores del lago de Valsequillo. Tiempo después, en la década de los 60, ofreció su ayuda al profesor Juan Armenta. A través de él, Cabrera Huerta tuvo contacto con diversos investigadores extranjeros, quienes se interesaron en sus hallazgos, entre los que estaba un esqueleto casi completo de un criptodonte juvenil. Hacia finales de la década de los 70, Moisés Cabrera había contemplado donar su amplia colección de fósiles de Valsequillo al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México o al Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, al enterarse de la creación del Museo de Historia Natural de Puebla, decidió entregarla a este nuevo recinto. Cuando este museo se terminó de construir, el personal y Cabrera Huerta realizaron diversas exploraciones en las que se rescataron un importante número de fósiles que se exhibieron en las vitrinas de la sala de prehistoria. Entre las piezas expuestas destacaban un par de defensas de proboscideo localizadas a las orillas del lago de Valsequillo. Son las más completas y grandes encontradas en nuestro estado. Medían 2.5 metros de longitud y debido a la remodelación de este museo se desconoce el paradero de muchos de los fósiles que estuvieron expuestos en él. Las investigaciones paleontológicas han continuado, entre ellas está el rescate de restos de mamut en la colonia Tres Cerritos al sur de la ciudad de Puebla. Además, un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Hidalgo hizo una revisión del material colectado por el Proyecto Valsequillo, depositado en la colección del INA Puebla, que cuenta con 2.243 fósiles de diversos taxones. La maestra Valeria Cruz Muñoz ha escrito que un estudio paleontológico reciente ubicó a Valsequillo como una de las localidades con un inventario numeroso en especies de micromamíferos, de las cuales 4 presentan nuevo registro fósil, es decir, no se habían reportado anteriormente en ninguna otra localidad. Los nuevos registros fósiles son el perrito llanero mexicano, el conejo de los volcanes, conocido también como zacatuche o teporingo, el ratón pigmeo sureño y la liebre torda. Los micromamíferos son útiles en la reconstrucción de la paleovegetación, en estudios biogeográficos y evolutivos de las especies, porque proporcionan más datos específicos de su hábitat. Muchas gracias por acompañarme en este paseo por la historia de este sitio tan impresionante. Recuerden que pueden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com para compartir sus dudas, sugerencias y opiniones. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.